Gracias a Dios, porque podemos hoy cantarle, reconocer que Él es grande, soberano, que Él es bueno, cantarle con entendimiento, con gozo por lo que Él ha hecho. Y hay una cosa que creo que sin duda todos los que hemos creído sabemos, que Dios creó y formó todas las cosas. Todo lo que hay en este mundo Él lo hizo con el poder de su palabra. Y esta tarde es la invitación a que nos preparemos precisamente a escuchar lo que el Señor tiene en esta tarde. Como dice Proverbios, hay un tiempo de cantar, hay un tiempo de hablar y hay un tiempo también para escuchar. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y para guardarla hay que conocerla. Y le invito a que busque en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 11. Vamos a hacer la lectura todos juntos del versículo 16 al 19. Cuando lo tenga, póngase en pie. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Todos juntos del versículo 16 al 19. La palabra del Señor dice así: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: ¿Os tocamos flauta y no bailasteis? ¿Os endechamos y no lamentasteis? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar por la palabra que Dios tiene a cada uno de nosotros esta tarde. Bendito y amoroso Padre, gracias Señor, porque solamente con tu ayuda necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu para poder, Señor, entender lo que tú tienes esta tarde para cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que nuestros oídos estén abiertos, nuestro corazón dispuesto y blando para escuchar tu voz y poder ser redarguidos en esta tarde. Y asimismo, te pido, Padre, también por nuestro pastor Edgar, quien trae la palabra, Señor, que también tú lo uses y seas también tú con él. Gracias, Padre, porque necesitamos aprender a amarte cada día más y más. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Tome su lugar y dejo el micrófono al pastor Edgar. Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Todos somos conscientes, sobre todo en esta ciudad, y creo que en muchas partes en nuestro país, somos conscientes. Ancianos, adultos, jóvenes y niños, muchos de ellos están aprendiendo. Conscientes de que vivimos en una zona sísmica. Hay constantemente simulacros precisamente para que podamos estar preparados en un momento de un temblor. En algunos lugares los simulacros son más constantes que en otros. En las escuelas los niños están aprendiendo a través de esos simulacros.
Y se nos han enseñado tantas cosas de las que debemos de tener cuidado y atención. La alarma sísmica la conocemos bien, es una alarma que realmente nos pone alertas. Ya sabemos inmediatamente de evacuar, ya sabemos las rutas de evacuación, ya sabemos a lo mejor en casa cuál es el lugar más seguro en donde podríamos colocarnos o también en algunos lugares pues salir a un lugar más abierto y para poder librarnos del peligro. Sabemos que tenemos algo así como un minuto, ¿no? Alrededor de un minuto para poder resguardar nuestras vidas en caso de un temblor. Muchos les tocó vivir en tiempos pasados precisamente esos peligros y se trata de transmitir a los pequeños también, incluso en las escuelas lo hacen, esos peligros de los temblores. ¿Qué pasa si alguien no toma en cuenta, no lo ve este asunto con mucha seriedad? Y entonces es indiferente en un momento de verdadero peligro. ¿Qué puede pasar? Estamos hablando de la vida o la muerte en un momento ya muy grave. Ya algunos sustos que nos han dado, algunos temblores. Quiero el día de hoy prestar atención a ese caso de aquel que es indiferente al llamado, aquel que es indiferente precisamente a prestar atención porque el momento es peligroso. Aquel que piensa que no es tan grave, ¿verdad? Aquel que piensa que no habrá consecuencias, tal vez de su descuido. Insisto en esto, puede ser la vida o la muerte. Para nosotros como cristianos, hermanos, en el aspecto espiritual, eso puede pasar también. Eso puede suceder. El Señor de muchas maneras nos ha hablado a través de su palabra, por supuesto, sabemos Hebreos nos dice hoy por medio de Jesucristo, pero hemos recibido la palabra de parte de Dios. Hemos escuchado lo que Dios nos dice sobre muchos asuntos en nuestra vida. Y aquí la reflexión y la pregunta sería, ¿qué tan en serio lo tomamos la palabra que el Señor nos da? ¿Qué tan en serio tomamos los mensajes, las advertencias, ¿verdad?, las llamadas de parte de Dios? ¿Las escuchamos y las olvidamos y no les damos seriedad? ¿O las escuchamos y realmente sí le damos seriedad al asunto? El Señor Jesús se refiere precisamente a esta generación y les habla así: ¿a qué compararé esta generación? Esta generación hace precisamente eso, ignorar las señales, ignorar las alertas, ignorar la palabra que se está dando. Y dice el Señor, por un lado, ¿verdad?, se parecen a aquellos muchachos que vienen a hablarle a sus compañeros y en algunos casos era con flauta, ¿verdad? Y no quisieron bailar. ¿Sí? El llamado era a la alegría. El llamado era precisamente para gozarse. Vinieron sus compañeros a invitarlos y ellos no quisieron bailar. Bueno, pero también vinieron otros y les hablaron de luto, ¿verdad? Un momento tal vez triste, por eso habla de endechar. Pero dice, tampoco se lamentaron. Es decir, fueron indiferentes. Y entonces plantea el Señor Jesús esto también. Así pasó con Juan. Y así pasa con el Hijo del Hombre. Porque viene Juan y les habla de una manera, pero ustedes dijeron, no, ese señor, ese hombre tiene demonio. Y viene el Hijo del Hombre y les habla de otra manera, y no estamos hablando de otro mensaje diferente, ¿verdad? Les habla de otra manera, ¿y cuál es la respuesta? Ay, no, comilón y borracho. Y dice, ni uno, ni a otro le prestaron atención. Y dice al final de este pasaje que leíamos, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hay en diferentes versiones, buscando, hay una que dice esto, pero aquellos que siguen la sabiduría de Dios muestran que ella dice la verdad. Es decir, aquellos que sí pusieron atención
a la sabiduría de Dios, por las palabras que fueran escuchados, obviamente al vivirlas, al aplicarlas, van a mostrar que esta palabra era cierta, que esta palabra era verdadera y que esta palabra verdaderamente traía una bendición para aquel que la puso por obra. ¿Sí? Pero el Señor sigue describiendo a estos, podríamos decir, como insensibles, porque ni de esta manera ni de aquella, como personas que no hacen caso del llamado. La pregunta será esta: nosotros, ¿cómo nos consideramos de manera personal? ¿Cómo nos consideramos ante el llamado de Dios? Cuando habla Dios a mi vida, Dios habla de una forma, Dios habla de otra manera, Dios habla de un aspecto de mi vida, habla en otro aspecto de mi vida. Cuando Dios habla, ¿verdad?, a mi vida, yo me muestro indiferente ante la palabra que Dios me está dando. Es como decir que me quedo tal vez dormido, ¿verdad? Me quedo dormido espiritualmente, sin poner atención a lo que el Señor nos dice. Bueno, Juan llamaba al arrepentimiento. Juan llamaba al arrepentimiento. El Señor Jesús también llamaba al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el Evangelio. Ese es el mensaje. Pero ese mensaje es tomado a la ligera, insisto, ¿verdad? Aquella generación a quien el Señor Jesús le estaba hablando, aquellos que lo vieron caminar, lo escucharon, no atendieron a su voz. Si bien es cierto, no todos. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es la actitud que yo estoy manifestando ante la palabra de Dios? ¿Cuántos temas diferentes el Señor ha hablado conmigo? Y tal vez yo me he comportado indiferente a su voz. No he prestado atención, no he tomado decisiones, no he obedecido a Dios. Bueno, si lo hemos hecho, qué bien. Es posible que hayamos obedecido en algunas cosas y a otras no. Pero el llamado de Dios no deja de presentarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, acerca del arrepentimiento? Y somos llamados a arrepentirnos. Para haber llegado aquí, debimos habernos arrepentido. Al momento de entregarle nuestra vida al Señor Jesús, haber creído en el Señor Jesús, tuvimos que arrepentirnos, haber reconocido nuestra vida pasada que no agradaba al Señor. Y entonces, arrepentirnos. Pero en este caminar diario en el Señor, a veces tropezamos. Y el Señor sigue diciendo, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Sigan caminando, no se detengan. Muchas personas toman esto a la ligera, no se arrepienten. A veces compartimos el mensaje a aquellas personas que no conocen del Señor, pero se justifican. En muchas ocasiones ha pasado eso. Se justifican y no quieren escuchar la voz de Dios. No reciben el mensaje, ¿no?, acerca del arrepentimiento. ¿Qué otros temas hemos podido escuchar en enseñanza de parte de Dios? Hoy mismo por la mañana hablábamos de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Otro asunto más que el Señor habla a nuestras vidas y que sí verdaderamente espera que nosotros sigamos su ejemplo. Dice, sean santos porque yo soy santo. Es un llamado. Es un llamado. Y sabemos que Él nos mira, sabemos que Él conoce nuestras vidas y nos dice, compórtate, vive en santidad, en donde quiera que estés, ¿verdad?, en esto o en aquello, vive en santidad, apartado del pecado, consagrando tu vida al Señor. Todos somos llamados a consagrar nuestra vida al Señor, no solamente aquellos que están al frente dirigiendo,
predicando, enseñando en clases, o como pastores o como ancianos. No solamente ellos, todos somos llamados a consagrarnos para el Señor. Dice, ¿verdad? El que sea santo, santifíquese más. Y creo que todos aquí podemos levantar nuestra mano y decir, somos santos. Somos santos, ¿por qué? Porque el Señor nos ha santificado, el Señor nos ha apartado. A nosotros no alcanzamos ese nivel de santidad. Él nos apartó para que vivamos en santidad. Ahora mantengámonos allí. Son palabras que Dios nos ha dado, llamados que nos ha hecho, algunas alertas, y que la pregunta es, ¿cómo las hemos tomado? ¿Qué importancia le hemos dado? Que siempre podamos decir, sí, lo he hecho, he considerado la palabra del Señor en mi vida, sé que me ha hablado a mí, lo he puesto. A veces me ha costado trabajo rendir mi voluntad delante del Señor, pero adelante el Señor lo pide y lo he hecho, que ojalá pueda ser así. Pero también, y es muy probable, que en algunas ocasiones nos hemos detenido, no hemos actuado como el Señor espera de nosotros. Hemos sido llamados a servir, hermanos. Dice el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Y el servicio, hermanos, tiene diferentes rostros. De diferentes maneras servimos. Nos servimos unos a otros. A eso somos llamados de parte de Dios. Servirnos unos a otros. Pero es más fácil evitar la fatiga. Es más fácil. Pero hemos sido llamados a servir todos. Todos. Hermanos, hay trabajo que hacer. Hay que pintar acá arriba. Hay que hacer esto y aquello. Todos somos llamados a servir. En las labores aquí, cada vez que tenemos un culto, hay tareas que es necesario realizar. Y esto se trata de poder servir. ¿Qué tanta importancia le doy a esa palabra? ¿O soy indiferente? Soy indiferente. Es fácil tener una actitud indiferente. Es bien fácil. Hago como que no oigo. Es fácil. Hemos sido llamados, hermanos, también en otras predicaciones, a la unidad y al amor fraternal. Dice el Señor Jesús que en esto nos vamos a conocer, ¿verdad? Que somos de Él, que somos sus discípulos, si nos amamos unos a otros. Y dice también un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y entonces, hermanos, en esta convivencia que podemos tener unos con otros, ponemos en práctica ese llamado a la unidad y al amor fraternal. Es parte de nuestra vida como cristianos, convivir con nuestros hermanos, convivir con el cuerpo. También hemos sido llamados a esto de parte del Señor. No me puedo yo adjudicar estas palabras. No puedo decir, ¿verdad?, en ningún momento que esto haya salido de mi mente o de mi corazón. Jamás ha sido así. ¿Quién nos lo dice y quién nos lo enseña? ¿Quién nos lo ordena? ¿Así? Nuestro Señor Jesús. Así que esto es de las cosas que nosotros necesitamos prestar atención y no ser indiferentes. Otra de las cosas que el Señor nos ha enseñado y nos ha dado mandamiento al respecto, a orar constantemente, a orar por todas las cosas. Bien, ¿qué tan importante es para mi vida la oración? ¿Qué tan importante es el tiempo de oración? ¿Tengo yo ese tiempo especial en oración delante de Dios? ¿Cómo puedo hablar de tener comunión con Dios o de tener relación con Dios si yo no me acerco a hablar con Él? La oración es hablar con Dios.
¿Cómo puedo hablar de que tengo una relación con Dios si yo no hablo con Él? Y además hoy podemos hablar con Él en todo momento, en todo momento. Bien, la oración es otra de las cosas y nos dice, oren sin cesar. Algunos precisamente por falta de oración, porque así lo dice el Señor. Oren para que no caigan en tentación. Y algunos por falta de oración cayeron en tentación. Por falta de acercarse a Dios en comunión, cayeron en tentación. Y volvemos al punto de que esto es una alerta, es un llamado que nos hace el Señor. Es una palabra que nos dice, pongan atención a esto. Esto es importante, que ustedes tengan tiempo de oración con Dios, que hablen con Dios. No minimicemos, no menospreciemos ese tiempo de oración con Dios. Otra de las cosas que hemos sido llamados es a poner las cosas en el orden correcto, a priorizar correctamente cada una de las áreas de nuestra vida. Y dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra primeramente, el Señor está diciendo esto va en primer lugar. Por eso estamos hablando de priorizar las cosas. Otro llamado, una enseñanza más de parte de Dios. En su vida necesitan poner prioridad a su relación con Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero hermanos, en el día a día, tantas actividades, tantas cosas, tantas distracciones, nos olvidamos. Y de repente le damos mucha más atención, mucha más importancia a otros asuntos y no al Señor. Los que somos padres, nuestros hijos nos están viendo en esto. ¿A qué cosa le damos realmente más importancia? Nuestros hijos nos están viendo en esto. Nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Y un día, cuando ellos partan y formen sus hogares, pues ojalá, ¿verdad?, que le den prioridad a buscar de Dios, a no olvidarse de Dios. Así que sí, el trabajo, las dificultades propias de cada uno, la familia, tantas cosas, pero necesitamos creerle al Señor que dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hablando de nuestras necesidades, dice Él, todas estas cosas les serán dadas por añadidura. Necesitamos creerlo y vivirlo, hermanos. Necesitamos creerlo y vivirlo. Si usted, hay muchas cosas más, ¿verdad?, de las que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Si usted considera que ha prestado atención a la voz de Dios, considera que ha estado tomando decisiones en su vida y ha estado caminando con el Señor, qué bien, gracias a Dios. Y decimos, ¿verdad?, mire que no caiga. Dice la palabra, mire que no caiga. Pero si se da cuenta que realmente ha descuidado esta y algunas otras cosas, las mencionadas y algunas que podríamos cada uno en lo personal recordar, acerca de tantas cosas que Dios nos ha hablado y que tal vez sí hemos sido indiferentes, no les hemos dado la atención que requieren, no las priorizamos. Bueno, entonces es tiempo de empezar a enderezar, de empezar a apuntalar y tomar decisiones. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11, es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Amén. ¿Sí está más cerca que cuando creímos? Cada día que pasa
es un día menos, ¿verdad? Un día menos a aquel día tan esperado, tan añorado, ¿verdad? Por nosotros. Falta menos. Cada día que pasa, ¿verdad? Falta menos. Y así que escribe el apóstol Pablo, es hora ya de levantarnos del sueño. Si en algún momento, hermanos, en algún aspecto descubrimos que realmente hemos estado dormidos, que no le hemos prestado atención a Dios, el Señor nos da la oportunidad, abre una ventana otra vez y dice el Señor, vengan, vengan. Y nos podemos poner a cuentas con Dios. Podemos decir, Señor, perdóname, sí es cierto, yo he estado indiferente a tu palabra, he estado indiferente a tu voz, la he minimizado. Y entonces pido perdón a Dios. Pero también le digo, Señor, quiero caminar contigo, quiero seguir adelante. Y me doy cuenta de esto y me doy cuenta de aquello y empiezo a decidir, empiezo a caminar nuevamente con el Señor. No podemos ser indiferentes, hermanos, a su voz. Algunos escucharon, otros no. Dios le habló a Caín y Caín no escuchó. Toda la generación del tiempo de Noé escuchó, ¿verdad? Pero no creyó. No creyó. Y todos ellos murieron en el diluvio. Muchos reyes les fueron enviados profetas y algunos de ellos respondieron negativamente. No quisieron hacer caso a la palabra de Dios. O abofetearon al profeta o lo encarcelaron y tantas cosas que pasó con muchos profetas. Y de eso el Señor los confronta y les dice, esto pasó con los profetas. Los persiguieron, muchos de ellos los mataron. Les fueron enviados y ustedes fueron indiferentes. Y aquí ya ni tan indiferentes porque incluso los afectaron. Sacerdotes, escribas, ¿verdad? Fariseos en tiempos del Señor Jesús escucharon y no rindieron su vida al Señor, no le siguieron. Pero hubo otros que sí atendieron al llamado. Y esos son los ejemplos que podemos considerar. Y recordamos a un Abraham que le dijo a Dios, sal de allí, de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no fue indiferente a la voz de Dios. Abraham procedió. Recordamos a una reina Esther, que es llamada también a realizar alguna acción a favor de su pueblo. Y al principio dudaba, pero después vino la confirmación y adelante. ¿Quién recuerda la ciudad de Nínive? Le fue enviado el profeta Jonás. ¿Y qué pasó con Nínive? Se arrepintieron, escucharon y no fueron indiferentes al mensaje. No fueron indiferentes al mensaje, se arrepintieron. Hasta a los animales, ¿verdad? Los pusieron en ayuno porque escucharon la voz de Dios y le creyeron. ¿Qué pasó con los discípulos del Señor Jesús? Les dijo, sígueme. ¿Y qué hicieron? Dejaron las redes. Uno dejó el banquillo ahí de los impuestos y entonces le siguieron. Todos nosotros hemos recibido esa palabra de parte del Señor Jesús. Sígueme, sígueme. No podemos, hermanos, tener un corazón insensible. Necesitamos estar abiertos a la corrección de Dios. Necesitamos estar abiertos a la corrección de Dios. Sí, a veces cuando Dios nos habla, sí nos duele.
pero debemos de estar abiertos cuando el Señor nos corrige, cuando nos llama al arrepentimiento, cuando nos llama a la obediencia. Dice Apocalipsis 3, versículo 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres ni frío ni caliente. O sea, a veces sí, a veces no. Simpatizamos simplemente, pero no tomamos una decisión firme de caminar con el Señor. Dice, te conozco, el Señor, dice el Señor, te conozco, ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá te definieras y entonces decidieras por aquí o por acá, pero ya. Sin embargo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. No son palabras muy agradables. Sin embargo, si el Señor nos habla de esta manera, es precisamente porque si estuviéramos en una situación así en la que no estamos todos indiferentes y no prestamos atención a la voz de Dios, Él quiere despertar nuestra atención. Quiere despertar nuestra atención. Ya no puedes estar así, ambiguo. Y por eso dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si yo endurezco mi corazón, no voy a dejar que entre la palabra de Dios a mi corazón. No voy a dejar, no voy a escuchar la voz de Dios, porque ya endurecí mi corazón. Ya endurecí mi corazón. Y dice el Señor, vuelvo al punto, que Él se refiere a Juan el Bautista y lo descalifican. Y luego se refiere a Él mismo y también Él mismo lo descalifican. Dice, te hablan de una manera y no prestas atención. Y luego te hablan de otra manera y tampoco prestas atención. Lo que haces es descalificar. Entonces no te das la oportunidad de realmente entender lo que Dios quiere hablar a tu vida y lo que Dios está pidiendo de ti. Abramos nuestros ojos, hermanos, dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Rindamos nuestra voluntad al Señor. Escuchémoslo y caminemos con Él. Empecemos a tomar decisiones. Ya no seamos indiferentes. Porque el Señor va a decir, ¿verdad? ¿A qué voy a comparar esta generación? Podríamos así nombrarla, generación indiferente. Que nosotros no seamos hermanos de la generación indiferente, sino que seamos de esa generación que tiene un corazón dispuesto al Señor, un corazón rendido a Dios. Y que en momentos difíciles caminamos con el Señor, en momentos de alegría caminamos con el Señor. Si fuera nuestro caso, hermanos, allí en lo íntimo, vamos a pedir a Dios, Señor, ya no quiero ser indiferente. Ya no quiero ser indiferente. Y ya quiero tomar decisiones. Y ahí es en donde podemos decir, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Atender a lo que Él nos está llamando. Todos aquí somos llamados. Todos aquí somos llamados. No hay excepción. La pregunta es si todos aquí vamos a atender a su voz. Amén. Cierren sus ojos, hermanos, y oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde agradecemos que nos das de tu palabra y nos llamas a la reflexión. Y quieres, Señor, a través de ella abrir nuestros ojos y despertarnos. A veces, Señor, en nuestro caminar parece que estamos dormidos, estamos indiferentes ante muchas de las cosas que tú has hablado a nuestra vida. Cada uno de nosotros somos conscientes y sabemos. Padre, te rogamos que haya en nuestro corazón esa disposición
Ayúdanos, Dios, con tu Espíritu Santo, y aparta de nosotros la indiferencia. Aparta de nosotros el no poner atención a tu palabra. Una muestra de incredulidad, que la creamos y la vivamos. Lo repetimos constantemente. Es importante vivir lo que hablamos. Es importante vivir aún lo que cantamos también. Que no sean solamente palabras, Dios. Que no sean palabras. Que sean hechos claros en nuestra vida. Que manifiestan que te hemos creído. Que estamos agradecidos contigo. Y que te amamos porque tú nos has amado primero. Porque no tuviste tu mano para ofrecer a tu Hijo, para darnos salvación y vida eterna. Que esto lo tengamos presente, Dios. No lo olvidemos. Perdónanos, Señor, si es el caso. Ahí en lo personal, cada uno en tu presencia decimos: perdóname, Señor. Perdóname por haber sido indiferente. Pero esto es una oportunidad. Cuando me estás dando tu palabra, me estás dando una oportunidad para nuevamente levantarme y seguir adelante tomado de tu mano. Quiero hacerlo, Señor, con todo mi corazón. Puede ser difícil, tal vez retomar muchas cosas que dejé atrás puede ser difícil, pero Señor, fortaléceme con tu espíritu para seguir adelante. Gracias porque cuento con tu ayuda. Gracias porque sigues siendo misericordioso, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y aún, Señor, a estas alturas tú las sigues mostrando en nuestras vidas. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, todos aquí presentes, porque hemos escuchado tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos, te alabamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dejo este lugar.